Derecho romano, periodo preclásico, evolución del gobierno en el derecho público. En la República Universal Romana, el periodo preclásico se desarrolla en un gobierno de derecho público. Los elementos constitutivos del Estado: población, territorio y gobierno. Forma del gobierno es el principado. Los elementos constitutivos del gobierno están las clases de ciudadanos de plena capacidad, ciudadanos de capacidad limitada y los ciudadanos humiliores, que eran los plebeyos. Un gobierno democrático, autoritario, que era una democracia restringida, y sus principales personas que constituyen el Estado estaban el príncipe, las asambleas populares, el Senado, las magistraturas y la jurisprudencia. Es de notar que en este periodo el origen da origen a la burocracia. En la antigua Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles influyeron en los pensamientos jurídicos al abordar cuestiones de justicia, ley y ética. Platón exploró la relación entre virtud y la ley en la República, mientras que Aristóteles analizó la justicia distributiva y correctiva en ética anicomana. En la Roma antigua, el concepto de derecho natural fue incluido por pensadores estoicos como Cicerón y Séneca, quienes argumentaban que ciertos principios éticos eran universales y debían reflejarse en las leyes. El derecho romano también se benefició de la historia al adoptar ideas de equidad y jurisprudencia, donde se buscaba interpretar y aplicar las leyes de manera justa. El emperador Marco Aurelio, un filósofo estoico, incluyó la noción de gobierno justo y ley imparcial. En conjunto, los aportes de la filosofía griega y romana al derecho se centraron en una exploración de la justicia, la ética y los fundamentos conceptuales que sustentan las leyes en las instituciones legales. La importancia del derecho romano. La conservación del gran imperio y su extenso territorio se debió ante todas las instituciones jurídicas. En el derecho romano, las leyes fueron constantemente renovadas, las instituciones jurídicas y las leyes se mantuvieron en el constante derecho de evolución y con adaptación a las circunstancias, necesidades y cambios sociales. Esta educación trajo para Roma cambios fundamentales desde el punto de vista social, económico y jurídico. Así se crearon las instituciones jurídicas humanas: el régimen de las personas, el régimen de los bienes, el régimen de las obligaciones, el régimen de los contratos y el régimen de sucesiones. En Colombia lo podemos evidenciar en nuestro Código Civil colombiano, lo que muestra la permanencia y su subastenencia de las instituciones jurídicas romanas. Fuera de los límites espaciales y temporales de su vigencia, fue una supervivencia ejemplar del derecho romano. En el latín se ha modernizado en las letras, en los libros y en las obras. Lo que transigue a la historia es el espectro de las acciones de los seres humanos de las diferentes culturas, en nuestro caso de la filosofía del derecho, con notable proyección en la teoría jurídica. Interrelación de derecho romano y Código Civil colombiano. Justiniano I, durante su gobierno, dejó un monumento y un legado de la tradición de la ciencia jurídica a la humanidad, a través de ese conjunto de textos como eran el Código, el Vigesto, las instituciones y las novelas. Esto se le llamó legislación colombiana. Se ve la influencia y la aplicación del derecho romano en las instituciones jurídicas, en el derecho público y derecho privado, con una conexidad y una complementariedad. Colombia, la estructura de nuestro Código Civil colombiano tiene en cuenta las instituciones jurídicas romanas. En el periodo clásico, Gallo en sus institutos, y en el periodo posclásico, el Código Gregoriano, el Código Hermogeniano, el Código Teodosiano y la obra de Justiniano. Estas obras mencionadas estaban enfocadas en sus instituciones, como habíamos mencionado en el capítulo 3, régimen de las personas, de los bienes,
de las obligaciones, de los contratos y las sucesiones. Al pasar del tiempo, estas instituciones aún existen y aún permanecen conservando su nombre original. La interrelación del derecho romano con nuestro derecho actual es nuestro Código Civil colombiano, el cual está repartido en 4 libros, los cuales explicaré a continuación. En el primer libro del derecho romano de nuestro Código Civil tenemos el régimen de las personas, teniendo en cuenta la clasificación de las personas físicas y jurídicas, patria potestad, fuente de patria potestad, emancipación, peculio, entre otras más. Segundo libro tiene todo que ver con el régimen de las cosas, según el artículo 653 al artículo 1057 de nuestro Código Civil. Pero segundo se hace la clasificación de las cosas, res corpori, que significa cosas corporales, y res incorpori, que significa cosas incorporales. Las cosas corporales significan res móviles, que significan cosas muebles, y res inmóviles, que significan cosas inmuebles, según el artículo 654. Las cosas incorporales se refiere a derechos y acciones. Derecho real encierra varias acciones, como son el dominio, propiedad, modos de adquirir dominio, tradición, sucesión, posesión, insufructo, uso de la habitación y la servidumbre. En el libro tercero del Código Civil vamos a encontrar el régimen de las sucesiones, correspondiente a los derechos universales plasmados en el artículo, desde el artículo 1008 al artículo 1493. Allí encontraremos temas como sucesión testamentaria, sucesión intestada, sucesión a título universal y sucesión a título singular. En el libro cuarto de nuestro Código Civil encontraremos régimen de las obligaciones y los contratos. Estos se desarrollan los derechos personales, ligados al artículo 1494 y de ahí en adelante. Tengamos en cuenta que en esta parte de los artículos hacen una clasificación de las obligaciones, repartiéndolas de la siguiente manera: obligaciones naturales, condicionales, a plazos, alternativas, facultativas, cláusula penal, efectos de obligaciones, indemnizaciones de daños y prejuicios y extinción de obligación. Las anteriores respaldadas con los artículos desde 1527 a 1625 de nuestro Código Civil. Adicionalmente, hacen una clasificación de los contratos, teniendo en cuenta sus elementos, los requisitos para validez del mismo, capacidad de consentimiento y objetivo o causa, la clasificación de los mismos, tener contratos como datos, que sea por mutuo acuerdo, por depósito o con prenda de garantía. Definición de derecho romano. El derecho romano es un derecho que ha prevalecido hasta el día de hoy. Si bien actualmente no se aplica como en su origen, es importante decir que este nunca fue el mismo. Evolucionó durante el tiempo de existencia de Roma. Han existido diferentes teóricos, juristas, que han tratado de dar una definición sobre este. Y debemos tener en cuenta que para comprenderlo, esta definición debe ser clara, concreta y completa. Aquí tomamos al jurista argentino Miguel Ángel Ciuro Caldini, quien nos dice que desde lo profundo de su historia Roma ideó los conceptos que son la base de casi todo el mundo occidente, del derecho del mundo occidente. En este caso decimos que el derecho romano es el ordenamiento jurídico de Roma durante toda su plurisecular evolución histórica. Periodización del derecho romano, proceso evolutivo, jurídico y político teniendo en cuenta diferentes criterios de periodización como el social, religioso, político, espacial, contando con las diferentes formas de gobierno en Roma, la monarquía, diarquía y trupirato. Iniciando con la génesis en el siglo XII a.C. con las comunidades precitadinas, el periodo arcádico, siglo VIII a.C.,
fundación de Roma y su forma de gobierno, periodo preclásico en el siglo IV, logrando la República Nacional de laización del derecho, logrando la ramificación del derecho público y el derecho privado. Periodo clásico primero antes de Cristo, denominado como periodo universal, con la jurisprudencia clásica e imperio clásico, y fin imperio justiniano en el siglo VI con el Corpus Juris Civilis, recompilando el derecho romano. Haciendo un recuento, el derecho público desde el siglo VIII a.C. en la monarquía, siglo V a.C. el imperio, los dominados, el imperio de Oriente y Occidente. El derecho privado inicia con la ley de las 12 tablas en el siglo III después de Cristo, donde inicia la decadencia del derecho romano. Conexidad y complementariedad. Se diría que una revisión del derecho, según el maestro Miguel Ángel Sirio Caldade, creador de la teoría realística del mundo jurídico, la existencia de ciertos regímenes que reclaman intenciones, como también son las subregiones. El derecho público y privado ha sido desarrollado por los romanos. La noción del derecho público es la estructura estatal, junto con su población, territorio y gobierno. La población con el alcance personal y el territorio con el alcance espacial. El derecho privado está en las instituciones jurídicas, como el régimen de las personas, las obligaciones, los contratos, sucesiones, y busca la integridad, buscando una coordinación. La conexidad y la complementariedad es como una metodología del derecho romano, que tendría dos sentidos, el objetivo y el subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de las normas que rigen continuamente una sociedad, un lugar y un tiempo. En Roma, la ius romanis, el objetivo que representa el derecho del pueblo. Y el derecho subjetivo es el poder concedido a una persona para hacer algo en Roma. Y el derecho subjetivo hace referencia como el ius suffragis o el ius domini. Esto representaría el derecho privado. El derecho objetivo suele ser uno y el derecho subjetivo suelen ser varios. La creación del derecho en una dimensión normológica, como el derecho procedimental, un puente entre el derecho público y privado. Derecho romano. La organización en los pueblos romanos estaban constituidos por las normas que regulaban una organización en el Estado romano y las relaciones entre éste y los particulares. Construyó un ordenamiento jurídico basados en una costumbre como actos sociales aceptados y que a través de ellos repitiera una forma de actuar legítima y así responder a una necesidad jurídica. Roma fue una ciudad-estado monarquista, ya que el rey era elegido por una asamblea y era un cargo vitalicio, pero una vez que fallece el rey, el poder retornaba al Estado y designaba un rey provisorio, miembro del Estado, mientras había una nueva elección. En ámbito privado era un elemento nuclear porque tenía un valor y a su vez eficaz, superaba los derechos de aquella época y a los derechos postulares. La facultad que tenía una persona en la norma del derecho objetivo era de exigir a otra cierta conducta, o sea, era de interés de un orden jurídico protegido. El derecho romano comprende desde el siglo III hasta la recopilación ordenada por Justiniano. El periodo político romano del denominado Bajo Imperio. El régimen de las personas era un régimen jurídico que se dividía en tres grupos, cada uno con dos opciones. Primero, aquellos o aquellas que pudieran o no una libertad. Segundo, aquellos que quisieran o no la ciudadanía romana. Y por último, aquellos
aquella posesión al mando de una familia.